única, yo no vivo con mis padres, vivo con mi pareja, y bueno, los dos seguimos invictos, pero bueno, sí, todo el tiempo encerrados, no queda otra. En cambio, mis padres no, se contagiaron, mis padres y mi hermana se contagiaron los tres en distintos momentos, pero bueno, dentro de todo pasable, digamos, no hubo complicaciones. Eso es lo importante, profe. Sí, totalmente, Tomás. Lo más importante. Bueno, voy a esperar un ratito más y arrancamos por las dudas. Bueno, hoy vamos a arrancar con la unidad 6, que es tasas, contribuciones especiales y contribuciones parafiscales. O sea, voy a tratar de darla en las 2 horitas, es bastante, pero es sencillo, no requiere de mayor, digamos, complejidad. Son clasificaciones y algunas cuestiones de la doctrina según un autor, según otro autor. Les voy diciendo que voy a usar los PowerPoint que están cargados en comunidades, así que eso lo pueden ir viendo de ahí o después en lo sucesivo. Los que están cargados en comunidades están muy completos. Hay uno que puntualmente está muy actualizado respecto a la normativa actual y para consultar la bibliografía de Villegas, de Julio Martín y algunas cosas de Núñez Miñana, puntualmente. Pero esa es la bibliografía para esta unidad. Profe, pero para el parcial hasta la unidad 5 no. Sí, para el parcial hasta la unidad 5. Sí. Yo les comento para que ustedes vayan sabiendo cómo es el tema de la bibliografía y demás, pero sí, hasta el parcial la unidad 5. Profe, ¿sabe qué fecha va a ser? No, todavía no tengo fecha. Lo que puedo hacer es, me fijo primero en el grupo por las dudas, si hay alguna novedad, y si no, le consulto a la titular. A ver, aguárdenme un segundito. Ahí ya estoy con ustedes. A ver, ahí voy a consultar en el grupo. Profe, en un momento habían dicho que iba a ser en la primera semana de julio. Sí. Pero no dijeron la fecha exacta. Sí, es que fecha todavía no hay concretamente, pero yo quería fijarme por las dudas. Acá. Acá. Bien. Sí, estimativamente va a ser dentro de las 2 últimas semanas antes del receso de invierno. No sé cuándo arrancan las vacaciones de invierno, pero será... El 8 de julio, profe, es el último día. Bueno, entonces serán los primeros días de fines de junio, primeros días de julio, estimo que será. Igual,
lo vuelvo a consultar y para ver si ya podemos ir teniendo la fecha, porque ya estamos en mayo, para que se organicen. Pero bueno, sí, es lo mismo que les habían dicho a ustedes, digamos. Bueno, vamos a arrancar entonces. Voy a compartir pantalla. Tampoco. No sé qué pasa hoy. No estaría pudiendo. No me estaría dejando compartir. Voy a cerrar y voy a volver a ver si. Ahí capaz que sí. Ahí está. Bueno. ¿Ahí lo ven bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, nosotros vamos, como les dije, vamos a ver la unidad 6, todo lo que es tasas, contribuciones especiales y contribuciones para fiscales. Yo quería ver, me parece que acá no tengo dónde estamos ubicados. Ahora lo vamos a... Bien. Bien. Y me parece que acá no está. Bueno, continúa. Bueno, las tasas. Porque Profe, estamos dentro... Sí, perdón. Sí. Una duda, Sí. antes de que arranque. Quiero saber qué ejercicios son de cada unidad. Porque por el grupo también un par de compañeros preguntaron y nadie sabe, o nadie responde. Bien. A ver, aguardame un segundito que busco en un archivito y te digo. O al final de la clase, de última. O al final de la clase, haceme acordar, eso sí, Dale. porque me olvido, haceme acordar y les digo Dale, bien. dale. Gracias. Bueno, lo que sí les voy a pedir, le estoy compartiendo ahora porque medio que me pierdo, si no. Sí, profe. Perfecto, gracias, disculpen chicos, soy como que ya soy grande y obsoleta con la tecnología. Bueno, estábamos en el punto 6.1 de la unidad 6, estamos dentro de lo que son los recursos. Nosotros vimos los gastos, esto como un breve repaso, vimos los gastos del Estado y ahora estamos en la unidad 5, ahora estamos en la 6, pero en la unidad 5 vimos los recursos tributarios, entre ellos vimos puntualmente los impuestos, y ahora vamos a continuar con otros recursos tributarios como las tasas, las contribuciones especiales y las parafiscales. Que estos son otro tipo de, digamos, de recursos tributarios dentro de lo que son los recursos tributarios derivados. Como para que nos ubiquemos en el esquemita. Entonces, las tasas, lo que vamos a ver que difieren de los impuestos particularmente y difieren en lo que es, en lo vinculado, que en la tasa hay un vínculo, y también en lo que difiere es en esto de que hay tasas que en realidad lo que, digamos, la base para medir, digamos, la tasa o lo que es en relación a la teoría del beneficio, pero, que era lo que habíamos visto en la unidad 5, pero también se ve que hay una dualidad, y eso lo vamos a ver más adelante, y no es solo en relación a las teorías del beneficio, sino también a la contribución o a la capacidad contributiva, digamos, de las personas. Se va a dar como un mix, pero eso igual lo vamos a ver más adelante. Yo, a grandes rasgos, un poco eso. Entonces, cuando hablamos de tasas, el concepto que nos brinda Villegas, que es uno de los autores de bibliografía consultada, nos dice, es un tributo cuyo hecho generador está integrado con una actividad del Estado, divisible,
e inherente a su soberanía, hallándose esa actividad relacionada directamente con el contribuyente. Acá lo importante es que estamos hablando de una actividad divisible. Está bien identificada. Las características. La tasa es un tributo que tiene las siguientes características y que la distinguen de los impuestos. Una de ellas es esto que decíamos de lo vinculado. Es un tributo típicamente vinculado. Su pago constituye a una contraprestación monetaria, a un servicio concreto, a una prestación o a una ventaja diferencial que brinda el Estado a otro sujeto o grupo o sujetos pasivos. Su hecho generador se integra con una actividad que el Estado cumple y que está vinculada con el obligado al pago. Hay una vinculación. El impuesto, cuando se cobra, es de carácter general. No hay un vínculo entre lo que se paga y el beneficio obtenido. Es más de interés general, que es la diferencia con las tasas, por ejemplo. Es de la naturaleza de la tasa que su cobro corresponda siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo al contribuyente. Alguna doctrina también sostiene que puede surgir de una prestación efectiva o potencial del servicio, o sea que todavía no se presta, pero en un futuro se va a prestar. Y era lo que yo les planteaba ahora a continuación, el tema de la dualidad. ¿Sobre quién recae carga de la prueba de si se prestó o no se prestó? O sea, recae sobre el contribuyente, recae sobre el municipio. Entonces acá, para pensarlo, tenemos la equivalencia o el equilibrio entre el costo de la prestación y el servicio brindado, que es la teoría de la equivalencia. Dada la reciprocidad entre lo que es la actividad pública, el tributo pagado, puede fundamentarse en la teoría del beneficio. Y también hay una incorporación paulatina de elementos justificativos de la capacidad de pago del beneficiario, que era lo que yo les decía anteriormente. Puede ser que haya como una parte que es fundada en la teoría del beneficio y otra parte que sea fundada en la capacidad contributiva. Por ejemplo, esto es como una determinación dual, se le dice. En el caso de la TGI municipal, voy a aceptar. En el caso de la TGI municipal, los servicios de alumbrado, de limpieza de calles, de recolección de residuos, toma en cuenta el costo de dicho servicio. O sea, hay un beneficio y se toma en cuenta ese costo para lo que es el cálculo de la tasa general de inmuebles. Para la distribución del mismo, digamos, entre los usuarios, se considera la evaluación fiscal atribuida a los muebles linderos. O sea, también se tiene en cuenta lo que es la capacidad contributiva de los inmuebles linderos de los alrededores. Por eso hay como una cuestión dual ahí entre lo que es la teoría del beneficio por percibir las cuestiones de alumbrado, recolección de residuos y demás, pero también se toma en cuenta la distribución del mismo entre lo que son los inmuebles de los alrededores. Bien. Entonces, en este sentido, estamos pensando las características de las tasas. Tenemos tasas retributivas de servicios públicos, que es un carácter, digamos, divisible, factible establecer la parte o proporción de servicio concreto que atañe a cada sujeto o grupo social servido por dicha actividad. De lo contrario, cuando no se puede medir, no se puede cuantificar este beneficio, es imposible la particularización a una persona puntual. También hay discusión acerca del destino del producto de la recaudación, o sea, exclusivamente destinado al servicio respectivo, es una de las preguntas que se hace Valdés Costas. Sin embargo, Villegas sostiene que hay que distinguir al tributo de lo que el Estado haga luego con esos fondos recaudados entre lo que es entre materia presupuestaria y no tributaria, como para pensar si realmente si realmente lo recaudado de la tasa tiene que ir directamente a financiar el costo de ese servicio,
o si hay que distinguirlo de los otros fondos, digamos, recaudados, que es en materia presupuestaria y no exclusivamente en materia tributaria. Bien, lo que decíamos de las diferencias con otros recursos, esto que yo les comentaba, los impuestos no hay una vinculación, no hay un criterio de divisibilidad, en cambio en la tasa sí. En la tasa tenemos vinculación y tenemos un criterio de divisibilidad y de particularidad de especificar las personas, los beneficiarios de los diferentes servicios que se presta, digamos, que presta el Estado o el municipio a través y el cobro posterior de las tasas. Hay una diferencia acá que tenemos que tener en cuenta entre lo que es la definición, el establecimiento de las tasas versus lo que es el precio. La discriminación no encierra solo una cuestión teórica, sino que constituye una premisa para resolver, digamos, cuestiones bien de índole prácticas. Por ejemplo, este principio, que esto está en Villegas, el principio solve et repete, aplicable solo a tributos y no a precios, competencia a órganos judiciales o administrativos, vías de ejecución, prelación del Estado como acreedor. Es decir, una cosa es un precio. Cuando el Estado tiene empresas bajo su, digamos, su administración, cuando hablamos de empresas públicas, como por ejemplo, por decirlo de algún modo, la provisión de agua, la provisión de energía eléctrica en algunos lugares. Entonces, en ese caso, estamos hablando de lo que tiene que ver con monopolios naturales. ¿Qué esto significa? Estamos hablando de economías de escala muy amplias, donde hay una importante cantidad de costos hundidos. Entonces, en estos esquemas, el Estado tiene que intervenir para la provisión de esos servicios. No puede haber competencia entre empresas que provean el agua, que provean la energía eléctrica, o sea, distintas empresas, que haya diferentes tendidos eléctricos o de cables de teléfono que provean ese servicio. Entonces, ahí estamos hablando de una fijación de precio para el cobro de ese servicio. Diferente es con el tema de las tasas, que las tasas, en el caso puntual del municipio, estamos hablando de, como decíamos, de que hay un vínculo, de que hay una divisibilidad, de que hay una cuestión particular con el beneficio obtenido. Entonces hay eso que aplica el municipio para recaudar, para destinar a la provisión de ese fondo, de ese servicio. Estamos hablando ahí de las cuestiones de las tasas, que se aplica solo a tributos. Y como dice ahí, competencia solo de órganos judiciales o administrativos, como lo es también la Municipalidad de Rosario, u órganos judiciales como es el Poder Judicial, que cuando uno va y realiza un trámite de diferentes, a sellar un papel, o mismo cuando uno saca un carnet de conducir, ahí tiene que, o para participar inclusive de un concurso de precios, de una licitación en la Municipalidad de Rosario, tiene que abonar de ciertas tasas, que eso es competencia, digamos, de la Municipalidad de Rosario, o en el caso que les decía del Poder Judicial, es competencia de los tribunales, digamos, provinciales. En ese sentido, hablamos de las diferencias entre lo que son las tasas y los precios. Y distintas teorías entre cuando es una y cuando es otra. Esto también lo van a encontrar en Villegas, bien especificado, bien aclarado. Por ejemplo, la primera, entre Cameo e Inaudi. ¿Qué dicen ellos? Que el precio, o sea, pensemos, un precio va a ser cuando la prestación deja un margen de utilidad. Y unas tasas van a ser solo cuando se limita a cubrir el costo. Esa es la diferencia cuando vamos a hablar entre tasa y precio. El autor Durberger habla de precios cuando las prestaciones se dan en condiciones de libre competencia, y tasas cuando se dan en condiciones de monopolio, como esto que también les decía anteriormente. Pensemos, cuando
el Estado proporciona la TGI, la tasa general de inmuebles, del alumbrado, del mantenimiento del alumbrado, la recolección, lo está haciendo el Estado de manera monopólica. Entonces ahí aplica, digamos, el principio de la tasa. Fonrush y Giannini nos dicen que depende del modo en que la relación está legalmente disciplinada, si estamos hablando de un contrato o de una obligación emanada de la ley. Y para Villegas y otros, la ejecución de actividades inherentes a la soberanía y divisibles solo puede dar lugar a tasas. A ver, y que todas las otras sumas que el Estado exija como contraprestación de un bien, dice la concesión de un uso o un goce, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio no inherente, dice que da lugar a un precio, que ese precio podrá ser un precio público, pero que no es el tributo denominado tasa. Entonces, las sumas de dinero que se exigen, por ejemplo, de servicios postales, telegráficos, teléfonos, de comunicación, de provisión de energía eléctrica, gas natural, agua corriente, precios, dice Villegas que no son otras cosas que precios públicos y no son tasas. Por eso esta es la concepción de cada uno de cómo define para qué servicio es un precio y para qué otros servicios es una tasa, teniendo en cuenta según, por ejemplo, el primero, si deja margen de utilidad lo piensa como un precio, si no, si solo se limita a cubrir el costo va a ser una tasa. Y así con diferentes con los otros autores. Bien. Clasificación de tasas. Tasas, tenemos las tasas de servicios, que retribuyen a servicios públicos concretos y divisibles, las tasas de registro y actuaciones administrativas y judiciales, por ejemplo, como le decía, la del registro civil, por análisis e inscripción de productos, de actuaciones ante la administración pública, actuaciones ante la justicia, instalación y transferencia de negocios, de extensión de certificados, esas son todas las administrativas. Cuando uno va y realiza diferentes trámites y abona tasas, estamos pensando en esas tasas, en las actuaciones administrativas y judiciales. Después están las tasas por ocupación de dominio público, que también son aquellos que deben pagar los particulares por ocupación o uso de bienes del dominio público del Estado. Por ejemplo, los bares, que ocupan la vía pública con mesas, el espacio aéreo por empresa telefónica, tienen que abonar una determinada tasa. Los comercios, inclusive muchos, tienen sus locales que están pintados, rotulados, algunos con diferente cartelería. Bueno, la Municipalidad de Rosario cobra una tasa por derecho de publicidad, digamos, por esa publicidad que se está haciendo en el local, cobra, digamos, una tasa. También están las tasas por permisos, habilitaciones y exenciones, por ejemplo, la tasa de permiso de edificación, de carteles, publicidad en cines, habilitación de negocios, patente automotor, bueno, esa es también otra de las tasas. También otra de las tasas que les doy un ejemplo para que se ubiquen, por ejemplo, el transporte público de pasajeros, cada una cierta cantidad de meses, que ahora no tengo, digamos, la realidad es que no me acuerdo, pero el transporte público, los remises, los taxis y los colectivos deben abonar una tasa de desinfección. Bien, tienen que abonar una tasa de desinfección. ¿Qué significa eso? Cuando, justamente, como es un servicio público, tienen que ir al galpón de servicios públicos municipal y ahí le aplican como una serie de químicos, de líquidos al vehículo, sprays y demás, lo limpian, lo desinfectan y la municipalidad cobra una tasa por esa desinfección. Y también les cobra otra tasa por la inspección del vehículo. Porque como son servicios públicos, también tienen que estar sujetos a una inspección de las condiciones del vehículo. Entonces, también cuando van a actualizar esa información y esos datos, la municipalidad les cobra la tasa de inspección, en conjunto con esta tasa también de desinfección. Por darles un ejemplo de cómo es, digamos, la lógica de la tasa en la práctica. De todas maneras, esta info está bien especificada en Villegas. En cuanto a lo que es la legitimidad de las tasas.
Bien. Para que la tasa sea legítima, Villegas nos dice que tiene que existir una discreta y razonable proporción entre lo que es el monto exigido y las características generales de la actividad vinculante. Otra situación que nos dice que también puede ser, digamos, ilegítima, es que el hecho de que basándose en la graduación de la tasa, en la potencialidad económica del obligado, el monto que de ella llegue a resultar manifiestamente desproporcionado con el servicio percibido. O sea, la jurisprudencia se ha alzado en muchas oportunidades en contra de esta situación arbitraria. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces se aplica, digamos, y es ilegítimo que se aplique, digamos, una tasa basándose en lo potencial, en la potencialidad económica del obligado, y que termine resultando, en definitiva, el monto a pagar de la tasa desproporcionadamente con el servicio percibido. Entonces, la jurisprudencia ha admitido que ciertas tasas se graduarán según la productividad económica del contribuyente, lo cual llevó a que se consideraran válidas tasas de inscripción de negocios medidos por los ingresos brutos del contribuyente, o de inspección de motores según el capital de giro de la empresa. Eso es lo que es, digamos, en la jurisprudencia. Y, ¿qué es lo que nos dice Villegas al respecto? Que graduar las tasas sobre la base de la capacidad contributiva es incorrecto y genera confusión, digamos, entre figuras que deberían ser diferenciadas. Dice que puedes dar lugar a superposiciones tributarias confiscatorias. En lo concreto, tenemos la evaluación de la jurisprudencia en relación a que se puede obtener información de la capacidad contributiva, de la capacidad económica del contribuyente, según teniendo en cuenta lo que son los ingresos brutos, se puede llegar a, digamos, a medir en cuanto a lo que es la legitimidad de las tasas. Pero sí, también puede ser lo otro que dice Villegas, que en relación a la capacidad contributiva también genere como confusión. Hay que ver qué es lo realmente declarado en concreto para poder, digamos, medir o para poder observarla en cuanto a lo que es la legitimidad o la ilegitimidad. Bueno, antes de pasar con las contribuciones especiales, que es otra de los recursos tributarios, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? No, bueno. No, profe. Perfecto. Paso al que sigue. Este es para fiscales. Acá. Bien. ¿Ustedes están viendo ahora que ya cambié de Power? No, no lo estamos viendo. Perfecto, me imaginé. Bien. Bueno. Bueno, el 6.2, que tiene que ver con la contribución de mejoras, también vamos a ver el concepto, la naturaleza, las características, la diferencia con otros recursos, las bases metodológicas y las críticas. Las contribuciones especiales son tributos también debidos en razón de beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos o de especiales actividades del Estado. Por eso se les dice especiales. No se podría decir puntualmente por única vez, pero es una contribución particular, por una obra en particular. Esto era lo que le quería mostrar antes y ahora lo vamos a repasar. Nosotros estamos en los recursos públicos derivados, los tributos, y dentro de los tributos estamos en las contribuciones especiales de mejoras. Anteriormente vimos las distintas tasas.
Bien, la contribución de mejoras es un tributo que el Estado exige a quien resulte beneficiado por el mayor valor adquirido por su propiedad inmueble con motivo de una obra pública de utilidad común construida por el Estado. Ejemplo, pavimentación y ampliación de calles, mejoras de plazas, construcción de puentes, parques, túneles, viaductos. Por ejemplo, un ejemplo que siempre está en contribución de mejoras. Cuando hablamos de una localidad que, por ejemplo, el acceso está, digamos, limitado de la autopista a la localidad o a un pueblo más pequeño, es de ripio, por ejemplo, y el Estado realiza la pavimentación en el acceso a lo que es de la autopista o de la ruta principal al ingreso, entonces ahí estaríamos hablando de una contribución de mejoras, que sería el caso de la pavimentación. También, bueno, puede ser ampliación de calles, mejora de plazas y demás. ¿Cuál es el hecho imponible? Es el acontecimiento que da lugar a la obligación de pagar el tributo por parte del contribuyente. Y nace, esto es lo importante, que nace con la finalización de la obra, no anteriormente. Cuando se finaliza la obra, nace el hecho imponible, que es la contribución de mejoras. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es el que resulta beneficiado por el mayor valor adquirido de su propiedad. Y estas son dos cuestiones a tener en cuenta. Si la propiedad se vende después de finalizada la obra, entonces ¿quién va a ser el deudor del tributo? El vendedor del inmueble. Ahora, si la propiedad se vende antes de finalizada la obra, el deudor del tributo va a ser el comprador del inmueble. Y esto era lo que hablábamos también anteriormente respecto a las tasas, o sea, la naturaleza de la contribución de mejoras es que es un tributo vinculado y con afectación específica. Eso es lo que tenemos que tener, digamos, en cuenta. ¿Qué significa esto de afectación específica? Que tiene partidas presupuestarias asignadas para tal fin. Eso es cuando hablamos de que es un tributo vinculado y con afectación específica. Lo recaudado, o sea, la fuente de financiamiento, que es lo recaudado, va directamente a la financiación de la obra. Características de las contribuciones especiales, y en este caso las contribuciones de mejoras. Lo importante, que es el beneficio particularizado en el propietario del inmueble, que es susceptible de ser obviamente mensurado. La obra pública en sí se construye con el fin de un interés general. Las redes de gas, los pavimentos son con un interés general. La recaudación afectada a financiación o total, o sea, la financiación total o parcial es para la obra, la recaudación afectada. Por eso decimos que es con afectación específica, porque lo recaudado va a la financiación de la obra. Y lo que nos dice Harach es que no puede, lo recaudado no puede exceder, en su costo. El monto se va a distribuir entre los inmuebles beneficiados según distintos sistemas, no puede exceder cada contribución del mayor valor experimentado por cada propiedad, es creado por ley, y esta especifica el modo de distribución de cómo se va a dar, la distribución de los montos. Diferencias con el impuesto, re importantes. Que el impuesto puede ser progresivo o regresivo. En cambio, la contribución va a ser proporcional al beneficio recibido. El impuesto, como decíamos, se refiere al sostenimiento de servicios indivisibles. La contribución constituye una compensación por la plusvalía recibida. ¿Qué significa esto? Que la contribución de mejoras, cuando se establece que se hace el pavimento, la red cloacal, eso implica un mayor valor de las propiedades donde están situadas esas mejoras. Y esas propiedades que tienen que obtienen un mayor valor, es una plusvalía recibida. Entonces, la contribución, va a ser como una compensación por este plusvalor recibido de la obra que se ejecutó en la zona donde yo tengo la propiedad inmueble.
La contribución de mejoras tiene un radio territorial, una zona de influencia donde se ejecutan las obras, en cambio el impuesto no, el impuesto es a nivel, digamos, general, y la contribución, que ya lo habíamos visto, de mejoras es un tributo vinculado. El impuesto no hay un vínculo, una relación de reciprocidad, no la hay. La contribución de mejora se cobra, por esto que decíamos, por esta plusvalía resultante de una obra que afecta beneficiosamente el patrimonio de la persona, del contribuyente. La tasa se cobra por servicios públicos, por ocupación del dominio público. Estas son las diferencias con la tasa. La contribución de mejora se cobra una sola vez, al contado o en cuotas, pero es una sola vez. Y se relaciona siempre con el inmueble. En cambio, la tasa se paga cada vez que se usa el servicio público. Por eso todos los meses hay que pagar, digamos, la tasa general de inmueble, porque todos los días se recolecta, todos los días se mantiene el alumbrado público y demás. En la contribución de mejoras es necesario sí o sí que haya, digamos, este beneficio, y en las tasas no puede haber un beneficio. Y acá da el ejemplo de cuando, por ejemplo, dejamos el auto mal estacionado en la calle y el inspector nos realiza la multa, la infracción, y nos llevan el auto al corralón, entonces ahí pagamos una tasa por lo que es el traslado, por la grúa, desde el lugar hasta el corralón, y también se nos paga, también se nos cobra, mejor dicho, el estacionamiento en el corralón municipal, o sea, el acarreo es lo que se denomina el traslado del vehículo al corralón municipal, y la estadía. Y ahí claramente esa tasa que nos están cobrando no tenemos un beneficio, como sí sucede con la contribución de mejoras, que es necesario el beneficio para, digamos, por eso mismo se denomina contribución de mejoras. Y en las tasas no necesariamente tiene que haber beneficio. Pasos para determinar la proporción, digamos, de esta contribución de mejoras. Las leyes de contribución de mejoras suelen establecer 3 pasos. Primero, se especifican los inmuebles influidos o aquellos que van a estar valorizados, se delimita, digamos, la cuestión geográfica, se especifica qué parte del costo de la obra van a financiar los beneficiarios y se establece cómo será, digamos, esa distribución. Que hay, para esta distribución, cómo será esta distribución, hay bases metodológicas. Bases metodológicas para su distribución. El Estado debe buscar una proporción razonable entre lo que es la contribución de mejoras y el beneficio obtenido de esa contribución, o sea, el beneficio obtenido por el obligado al pago, o sea, el beneficio de esa contribución. En la práctica esto es difícil, determinar el valor del beneficio y el modo en la distribución. Hay distintos procedimientos técnicos para calcularla. Doble tasación, una de ellas es antes, o sea, primero se tasa sin la obra y después de la obra, por metros lineales de frente y fondo, por metros cuadrados de superficie de terreno y o superficie cubierta, según el valor catastral de la municipalidad, según la diferencia de distancias en metros de la obra. En cuanto a lo que es la jurisprudencia respecto a estas bases metodológicas en la distribución, ¿qué nos dice? Que la contribución de mejoras no puede exceder el mayor valor producido en el inmueble por la obra pública. No puede absorber una parte sustancial de la propiedad, o sea, 1/3 del valor del bien. Y el principio de confiscatoriedad, que ya lo vimos en la unidad 4. Eso es lo que es la jurisprudencia. Y los antecedentes de las tasas, de las contribuciones especiales, por ejemplo, ya en el siglo III en Inglaterra, la idea de estas contribuciones de mejora era para mantener y reparar los diques a los propietarios adyacentes. Ya para mediados del siglo XVIII se instrumentan estos tributos, que antes no estaban instrumentados. Para fines del siglo XVIII se introducen en colonias norteamericanas y a partir de allí son un importante recurso de los municipios de Estados Unidos.
En cuanto a las críticas con estas contribuciones, van perdiendo importancia en los países industrializados. Por la arbitrariedad, por compleja administración, porque hay dificultades técnicas para estimar el beneficio, que era lo que veíamos anteriormente, porque se prefiere el impuesto inmobiliario. Tener en cuenta también que en los países industrializados, que es donde se va perdiendo esta contribución, ya en zonas rurales no es ya necesario tanta la necesidad de infraestructura. En zonas urbanas de crecimiento lento, el aumento del valor venal no sería notable. Tienen un fluido mercado de capitales a largo plazo para financiar las obras, que son cuestiones que por ahí todavía los países periféricos o subdesarrollados no cuentan con esa movilidad de capitales. Realmente es necesaria una cierta cantidad de obras de infraestructura, como por ejemplo esto que yo les decía, el acceso a una ciudad más pequeña desde una ruta principal o la misma autopista. Quizás en países ya más desarrollados, industrializados, eso ya esté resuelto, entonces no sea necesaria la contribución de mejoras, pero en países menos industrializados, todavía sigue vigente por estas razones. Era lo que yo le decía, países subdesarrollados, insuficiente infraestructura urbana y rural, hay una relación costo-beneficio mayor. Beneficio-costo mayor, ¿qué significa esto? Que el beneficio que percibe la sociedad por todas estas mejoras es, pensémoslo en términos de utilidad, en términos de rendimiento, lo que nos aporta a la ciudadanía de países subdesarrollados, que haya esta contribución de mejoras, estas mejoras en la pavimentación, en obras y demás, es mucho mayor que la que hay en los países ya industrializados. Lo que ocurre también en estas economías más periféricas, lo que veíamos anteriormente en la unidad anterior, en temas de los sistemas tributarios que son más deficientes y que nosotros, por ejemplo, no poseemos como economía subdesarrollada mercados de capitales, digamos, más a largo plazo. ¿Qué significa esto? Que haya capitales que vienen a invertir en decisiones no en lo inmediato, como por ejemplo, invertir en el sistema financiero, sino que invertir en el sistema productivo local. Eso es como una inversión y como mercados de capitales para pensarlo más a largo plazo. Entonces, esas son, digamos, como las críticas a las contribuciones, digamos, especiales. Y para que ustedes consulten, como le había dicho, de Julio Martín y de Villegas. El Manual de Finanzas Públicas está muy completo, el de Villegas, para que consulten ahí la bibliografía. Martín también, pero Villegas me parece que brinda más discusiones y demás para poder pensarlo. ¿Alguna pregunta hasta acá que quieran hacer? Si no, paso a las contribuciones parafiscales. Por mi parte no, profe, está todo claro. Buenísimo, bárbaro. No es un tema difícil ni de mayor complejidad, son clasificaciones, así que esta unidad no tiene práctica. Igual después vamos a revisar el cronograma antes de terminar la clase. Bien. Bueno. Bien. Bueno, y el último punto, que también es, lo vamos a ver entre dos. Este PowerPoint está muy bien, y si no, también hay otro de contribuciones, de recursos parafiscales, perdón, que también está muy completo, y que está bastante, digamos, actualizado con la normativa local. Cuando hablamos de recursos parafiscales, son exacciones
recabadas por ciertos entes públicos descentralizados de la administración pública, haciendas paraestatales, para asegurar su financiamiento autónomo. Cuando hablamos de recursos parafiscales, estos recursos no son tenidos en cuenta en la elaboración del presupuesto anual de recursos y gastos. Por ejemplo, esto después lo vamos a ver igual más adelante cuando veamos la confección del presupuesto. Ejemplos de recursos parafiscales: contribuciones a la seguridad social, contribuciones que se realizan en las entidades gremiales, los colegios profesionales, o sea, todo tipo de entidades de tipo social y de regulación económica. Bien. Está discutida esto, la naturaleza jurídica de esto del parafiscalismo. Para Villegas, las contribuciones a la seguridad social son tributarias. Para quienes obtienen beneficios de ellos, de estas contribuciones, siempre que hablamos de las contribuciones a la seguridad social, para que nos ubiquemos, estamos hablando de las jubilaciones, de las pensiones, también estamos hablando de la asignación universal por hijo, de las asignaciones por embarazo. En ese sentido, hablamos de las contribuciones de la seguridad social. Para Villegas, que dice que son tributarias, es para quienes obtienen beneficios de ella, los empleados, los autónomos, etcétera, sus aportes constituyen contribuciones especiales. Pero para quienes aportan, o sea, para los empleadores, el aporte reviste un carácter de impuesto. Por eso lo dice Villegas en ese, digamos, en esos términos. Para Harach, que es otro de los autores, respecto de los aportes y contribuciones de la seguridad social, es inexacto, dice, el concepto de que se trate de contribuciones especiales por tratarse de impuestos sobre sueldos y salarios y sobre el monto de las remuneraciones pagadas al personal respectivamente. O sea, es como que no se estaría pudiendo definir si es una contribución especial, o sea, no se podría definir tanto como lo define Villegas, que para uno es un tributo y para otros, de según de qué lado, es una contribución especial. Dichos impuestos tienen una afectación especial para el pago de los servicios de la seguridad social sin que exista una relación directa e individual entre lo que son el pago de los aportes y las contribuciones y los beneficios del sistema de seguridad social. Sin que haya una relación directa entre el pago de los aportes y las contribuciones y los beneficios, la realidad es que estos impuestos tienen una afectación especial para el pago de esos servicios de seguridad social. Para Núñez Miñana, los recursos parafiscales son tributos y por lo tanto son coactivos, pero hay una relación entre los que reciben ciertos beneficios y los que pagan el tributo. En el caso, para Núñez Miñana, de seguridad social, son los futuros beneficiarios del sistema los que contribuyen durante su vida laboral útil. Por eso dice como que hay una relación, más allá que son tributos y son coactivos, hay una relación entre los que reciben los beneficios y los que pagan el tributo. En el caso de la seguridad social, la relación es entre los que aportan y los que a futuro van a recibir ese beneficio, digamos, de su contribución durante la vida útil. Un poco también para pensarlo esta definición, porque muchas veces lo que sucede es que cuando tenemos economías con una gran informalidad, también sucede que no hay tanta masa de aportantes. Entonces, después, generalmente lo que sucede, y más sobre todo en estas economías que siempre hablamos, como la nuestra, que sí, los que aportamos, en un futuro vamos a tener una retribución por ese aporte. Hay personas que al trabajar en la informalidad no realizan esos aportes, entonces es para pensar en un futuro, porque obviamente en un futuro puede suceder que no reciban, digamos, esa retribución por los aportes en el ciclo, digamos, de vida laboral, y es ahí cuando el Estado tiene que intervenir para poder garantizar ciertos
ciertos derechos a estas personas que trabajaron durante toda su vida, digamos, en la informalidad sin ningún tipo de aporte, porque el mismo sistema lo fue llevando a eso. Pero bueno, es como para pensarlo, nada más, ¿no? Como para reflexionar solamente. ¿Qué pasa con estos recursos parafiscales? Estos recursos están afectados específicamente al cumplimiento de los fines de dichos entes, los cuales son ordinariamente, como habíamos visto, de carácter social, gremial o profesional. No es imprescindible que quienes pagan las contribuciones sean los mismos sujetos beneficiados por las prestaciones, era lo que yo les decía anteriormente. Ejemplo de ello lo tenemos en lo que es el régimen jubilatorio. Todos hacemos nuestros aportes. En un futuro vamos a recibir, pero de esos aportes, una jubilación. Hay un sector de la economía que trabaja en la informalidad que no realiza esos aportes. Y después, en el largo plazo, obtiene distintas moratorias para poder acceder a un régimen de jubilación, a una pensión y demás. Era como para, en eso de que no es imprescindible de que quienes pagan las contribuciones sean después los mismos sujetos. Bien, lo que les decía también anteriormente respecto a los recursos parafiscales, las características. No se incluye su producto en los presupuestos estatales. No son recaudadas estas contribuciones, estos recursos parafiscales, no son recaudados por organismos específicamente fiscales del Estado, a excepción de estas contribuciones y aportes del sistema de seguridad social en Argentina. No ingresan a las tesorerías estatales, sino que directamente en los entes recaudadores y administradores de fondos. Y no están sujetos al principio de legalidad con el mismo rigor que los tributos en general. En cuanto a lo que es los efectos económicos del sistema de seguridad social, que es, ya estamos ahora en el tema de la seguridad social, digan, para que pensemos. El sistema de seguridad suele constituirse como una herramienta de política económica, útil para alcanzar los fines deseados por el Estado, como por ejemplo, la redistribución del ingreso, para equilibrar las percepciones de los distintos grupos sociales, transfiriendo ingresos de quienes perciben más a quienes perciben menos, en menor cuantía. En principio se generaría un efecto expansivo vía demanda efectiva, esto lo vimos con el multiplicador, además de aumentar el bienestar general. Por ejemplo, el seguro de desempleo transfiere fondos de los ocupados a los desocupados. Las asignaciones familiares transfieren de los solteros a quienes tienen cargas de familia. Los aportes de los trabajadores activos se transfieren fondos a los trabajadores pasivos. Y así se va redistribuyendo el ingreso cuando pensamos en lo que es el sistema de seguridad social. Y ahí se aplica todo el principio multiplicador que vimos en la unidad 2. Reasignación de factores productivos, porque en principio los fondos provienen de contribuciones patronales y de los aportes de los trabajadores. Esto también se puede pensar como tributos a la mano de obra. Entonces, cuando pensamos en estos efectos económicos, vemos que para el empresario esto implica un costo, entonces puede, digamos, estos aumentos en las contribuciones patronales o la existencia de estas contribuciones patronales y los aportes a los trabajadores puede implicar un incremento, pensándolo desde el punto de vista de los empresarios, un incremento en el costo para el empresario, una disminución en la retribución del bolsillo del asalariado, como bueno, cumplo con los aportes, pero te reduzco el salario en un X% porque tengo que hacer los aportes patronales. Entonces, un poco esto funciona como un desincentivo tanto para trabajar como para contratar mano de obra, reduciendo la relación trabajo-capital. Siempre porque estos, desde lo que es el sector privado de la economía, desde lo que es el sector productivo, por ahí muchas veces se piensa en estos esquemas de aportes y contribuciones como un gasto, como algo más que se tiene que pagar, y bueno, y no lo pensamos del lado del trabajador, que es un derecho a recibir su aporte,
por una cuestión de seguridad social en el momento, lo que tiene que ver con la obra social también, respecto a la salud, y después en un futuro, cuando esa persona activa ahora pase a ser pasiva y necesite recibir los aportes jubilatorios como corresponde. Entonces, bueno, también puede llegar a verse esto como un desincentivo para contratar mano de obra y demás. Disminución de diferencias en el desarrollo regional, puede establecer mecanismos de diferenciación entre regiones, a favor de aquellas donde están menos desarrolladas, canalizar un sistema de ahorro forzoso hacia el sector público, históricamente fueron un medio de financiar el gasto público, esos fondos pueden canalizarse, digamos, al mercado de capitales, provocando su reactivación. Eso como en lo que fue, digamos, pasando en lo sucesivo, que después ahora lo vamos a ver posteriormente, cómo fue el sistema de seguridad social en la Argentina respecto a los mercados de capitales y demás. En el caso de la organización en la OIT, la seguridad social es definida como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas, con el objetivo de compensar la falta o reducción sustancial de los ingresos del trabajo a causa de diferentes contingencias como la invalidez, la vejez o la muerte. Las principales funciones de la seguridad social son, por un lado, garantizar mínimos sociales, y por el otro lado, asegurar la sustitución de ingresos, el mantenimiento del poder adquisitivo ante la ocurrencia de una contingencia que interrumpa o reduzca la generación de ingresos. Entonces, acá estamos hablando puntualmente para pensarlo en términos de los seguros de desempleo, de las asignaciones universales, que casualmente por eso son universales, de las asignaciones por embarazo, entre otras, entre otras políticas públicas con foco en un determinado sector de la población, para justamente poder paliar estas situaciones donde las personas no pueden o adquirir un empleo, o directamente quizás tienen un empleo en la informalidad y no pueden, no tienen acceso a un sistema de seguridad social, a una obra social, y bueno, consecuentemente los aportes para su futuro como pasivos. Entonces, la participación del Estado en la seguridad social, pensémoslo en sistemas jubilatorios, de retiros o de pensiones, se sostienen en estos tres pilares en su población objetivo, en el sistema de incentivos y en lo que es su obligatoriedad. El primer pilar redistributivo, el objetivo va a ser asistir a la población anciana que no tiene cobertura alguna de seguridad social. Este primer eslabón estaría financiado con recursos impositivos. El segundo pilar tiene como objetivo obligar a los trabajadores activos a realizar un ahorro para cubrir sus gastos de consumo en la vida pasiva. Entonces, el Estado, fundado en la existencia de asimetrías de información, procesos de selección adversa y en riesgo moral, actuaría como previsor de estos eventos futuros de los agentes económicos. Acá estamos hablando, cuando pensamos en asimetrías de información, de selección adversa y de riesgo moral, pensamos en situaciones donde hay dos actores económicos, uno que posee toda la información y otro que no. Por eso estamos hablando de info asimétrica, de información asimétrica. Hay uno que posee toda la información para realizar la transacción, la contratación o lo que sea, y el otro no la posee, ya sea de un lado o del otro. Por ejemplo, cuando estamos hablando de selección adversa, pensemos en una aseguradora. Quizás no sea el mejor ejemplo, pero pensemos en una aseguradora. Contratamos un seguro de vida. Yo, Ivana, contrato un seguro de vida. La aseguradora no sabe cómo es la conducta de Ivana en lo cotidiano. Sabe si Ivana fuma, si Ivana toma o si tiene alguna enfermedad. No sabe la conducta familiar, o sea, todos los antecedentes familiares, lo desconoce.
Entonces ahí hay una parte y obviamente la aseguradora cobra una prima por ese riesgo de asumir, pero ahí hay selección adversa, ahí hay información asimétrica. O sea, Ivana sabe todo de su vida, sabe si tiene una enfermedad o si no, pero la aseguradora lo desconoce. Entonces ahí estamos hablando de información asimétrica. Y el tercer pilar en esto intenta promover el ahorro voluntario de las personas de manera de utilizar ese ahorro en su vida pasiva. Entonces, esos son los tres pilares del sistema de seguridad social. El pilar redistributivo, el segundo pilar es de obligar a los trabajadores activos a realizar, digamos, estos ahorros, y el tercer pilar, promover el ahorro a su vez voluntario. Bien, como les decía, existe selección adversa en un mercado cuando el bien transado, debido a la info asimétrica entre oferentes y demandantes, es subconsumido. El caso de los seguros de vida o pensión y la información del asegurado, los de mayor probabilidad, bueno, yo no quería dar este ejemplo, no me acordaba que tenía eso ahí, los de mayor probabilidad de morir se aseguran y es a quienes las empresas prefieren excluir, o sea, las empresas van a preferir excluir a estos, pero también una realidad que las empresas no saben cuándo se va a morir la persona. Y el riesgo moral es cuando se procura usufructuar, digamos, los seguros en exceso. Bien. Bueno, la problemática de la seguridad social y los recursos financieros públicos. Bien. Mucho se habla de la crisis de la seguridad social y de cómo se financian los sistemas de seguridad social ante distintos puntos. Por ejemplo, lo que les voy a decir ahora. En la última década, bueno, esto de la crisis de la seguridad social y, por ejemplo, la prolongación de la vida media, lo cual implica una mayor cantidad de años de percepción de los beneficios, altos niveles de evasión de aportes, jubilaciones anticipadas, también sucede eso, los contribuyentes dejan de aportar y se convierten en beneficiarios tempranamente, o sea, comienzan a percibir sus haberes jubilatorios. Por supuesto que todo esto es para pensar, porque cuando hablamos de una docente con una X cantidad de vida, me refiero a docentes de escuelas medias, la secundaria y la primaria sobre todo, o por ejemplo los recolectores de residuos que se jubilan tempranamente, aquellos que trabajan en insalubridad, entonces, esto estamos hablando de jubilaciones anticipadas, ya los contribuyentes dejan de aportar y se convierten en beneficiarios comenzando a recibir sus haberes jubilatorios. Esto también es un poco para pensar. Sí, es cierto, hay jubilaciones anticipadas. También pensemos por el lado del trabajador que también solicitó esa jubilación. Es como que se suma todo, se suma la prolongación de la vida media, la anticipación, la evasión de los aportes, mucha economía informal, la detención del crecimiento económico, que implica recesión, implica desocupación con menores ingresos, aumento de subsidios por desempleo. Esta desocupación trae aparejado mayor informalidad y que no se realicen los aportes, economía informal creciente, con lo cual se reduce el número de aportantes del sector de autónomos, también por esto, por la evasión. Entonces, en todo este esquema, la financiación del sistema de seguridad resulta insuficiente, las prestaciones se reducen o se deterioran, y si bien, como les decía, que ahora lo vamos a ver, en nuestro país tenemos que se han sancionado nuevas leyes y se han modificado las instituciones, las prestaciones en sí continúan siendo precarias e insuficientes. Eso también es una realidad. El gasto, para que pensemos de dónde surgen estos recursos financieros de la seguridad social, incluye, el gasto de la seguridad, incluye tanto lo que es el pago de jubilaciones y pensiones por parte del ANSES, de la Administración Nacional de Seguridad Social, como por otros entes públicos nacionales, provinciales y municipales.
Por ejemplo, la Municipalidad de Rosario tiene su propia caja de jubilaciones y pensiones. Del mismo modo, incorpora otras prestaciones, como les había dicho, las asignaciones universales por hijo, para la protección social y también la asignación por embarazo. Seguro de desempleo, pensiones no contributivas como la PUAM, por ejemplo, es una pensión única para adultos mayores. La PUAM se aplica para aquellas personas que no tienen ningún tipo de aporte. Y también se computa acá el gasto de funcionamiento de instituciones de la seguridad social. En materia de lo que es financiamiento de la seguridad social, en Argentina se cuenta tanto con recursos provenientes de los aportes personales y contribuciones patronales, como afectación de parte de la recaudación de impuestos nacionales y otras fuentes de ingreso. No es solamente de los aportes personales y contribuciones patronales. En Argentina ahora ya entramos, digamos, en lo que es la evolución del sistema de seguridad social. Adquiere, digamos, una extensión similar en lo que fueron los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que vamos a ver es que la legislación se fue organizando en un sistema de lo que fue una capitalización colectiva, un ahorro obligatorio, mediante la instrumentación de recursos parafiscales, impuestos sobre la nómina, de naturaleza jurídica, supuestamente intangible y cuyo fondo de pensión era administrado por las famosas cajas de jubilación, entidades autárquicas con una independencia del gobierno. En esta etapa, ¿qué es lo que encontramos? Particularismo, segmentación ocupacional y redistribución vertical. Ahora igual después lo vamos a ver más detalladamente en el otro power. Después, en la segunda mitad de los 60, con la sanción de las leyes 18.037 y 18.038, se organizan dos grandes cajas de jubilación. Las de comercio e industria y la de los trabajadores autónomos. Para la operación se fusionaron diversas cajas pequeñas y grandes cuya característica común era la inviabilidad operativa, por eso se fueron como uniendo. Se eliminó la redistribución vertical en el cálculo del beneficio y se estableció una única tasa de sustitución para todos los trabajadores. Después pasamos a la dictadura entre el 76 y el 83, esto también después lo vamos a ver en otra unidad con la coparticipación, lo volvemos a mencionar. El gobierno militar eliminó las contribuciones patronales y las reemplazó por una contribución de toda la sociedad a través del IVA y otros impuestos coparticipables. La eliminación de estas contribuciones aumentó la presión del sistema contributivo sobre las cuentas fiscales, porque ahora ya no contábamos con estas contribuciones patronales, sino que solamente se financiaba del IVA y de otros impuestos coparticipables. Esto se hizo en su momento, la justificación fue para reducir los costos de empleo. Los desequilibrios financieros que aparecieron en los 60 se profundizaron a medida que el sistema iba como madurando. A esto le sumamos la informalidad, la evasión, la inflación, políticas de desfinanciamiento del sistema previsional durante la última dictadura. Todo esto fue debilitando cada vez más el sistema de seguridad. El primer intento por recomponer fue durante el gobierno de Alfonsín, que la idea fue restablecer las contribuciones patronales. No obstante, el sistema en el 86 colapsa, se declara la emergencia previsional. Este decreto de emergencia congela todas las demandas legales y la ejecución de sentencias, establece un nuevo mecanismo de cálculo para los haberes, que reduce el valor real de las jubilaciones medias y altas, homogeneizó la distribución de los beneficios en el sistema en su conjunto. Y para que sepan, entre el 83 y el 87 los haberes jubilatorios medios se redujeron en un 36% en términos reales y otro 21% en términos reales entre el 87 y el 89, todo producto de lo que venía arrastrando anteriormente. Seguimos con graves desequilibrios económicos, fines de los 80, con la hiperinflación, la reorganización económica consecuente a principios de los 90, pensemos en la convertibilidad, y esto induce a la creación de un nuevo sistema integrado de jubilaciones y pensiones mixto, instituido por la Ley 24.241.
donde acá se ve lo mixto es porque una parte es privada de capitalización con las AFJP y la otra parte es estatal. Se habilitó un segmento privado que procuraba dotar a la misma de un flujo de recursos, un flujo de ahorro que sostuviese el proceso inversor. Hubo elevados costos de la transición, de lo que hablábamos del sistema anterior a este que es el mixto, que se financió con reducción de los ingresos provinciales mediante nuevas precoparticipaciones, fuerte endeudamiento público que concurrió en crecientes presiones sobre el programa monetario de la convertibilidad. Pensemos que estábamos en primera etapa de la convertibilidad, hasta el 95, donde se gestó todo este cambio en el sistema de seguridad social, y donde se solicitaba financiamiento que se redujo de lo que se destinaba a las provincias en materia de coparticipación, y también se solicitó financiamiento en este esquema de convertibilidad, donde teníamos, el 1 a 1, donde teníamos una restricción externa importante, donde se habilitó un incremento en la deuda impresionante, en la deuda externa, solicitando fondos al FMI para sostener todo esto. Yo se lo comento esto como para que ustedes se ubiquen contextualmente. Entonces, este sistema de 3 pilares que habíamos visto anteriormente, con un segmento de ahorro voluntario, con fondos de pensión principalmente administrados por entidades privadas, se hizo palpable, digamos, en estos años. En el debe, para que lo pensemos, en el debe del sistema de jubilaciones y pensiones, debe anotarse la creciente reducción de la cobertura, que arrojó una reducción de 14 puntos porcentuales sobre las personas de más de 65 años, entre el lanzamiento de la reforma previsional y el año 2005, que bajó del 74% a casi el 60%. Tenemos una reducción en la cobertura entre esos años en el sistema. El sistema a su vez se dividió en 2 subsistemas independientes. Por un lado, el público, de reparto, con un nuevo mecanismo de cálculo de haberes, que asocia el valor del beneficio más la historia contributiva de cada trabajador, estrictamente la historia contributiva. Por otro lado, el sistema de capitalización, un subsistema privado, donde se capitalizaban las contribuciones de los trabajadores en cuentas individuales. Las AFJP, las administradoras de fondos y pensiones, administraban estas contribuciones a cambio de una comisión, pero no se garantizaba ningún nivel de acumulación, renta o beneficio. Entonces, el modelo ¿en qué resultó? En un cambio, o sea, del modelo de beneficio definido, teníamos un modelo de beneficio definido, donde sabíamos el beneficio, lo conocíamos, estaba definido, establecido, en el que el haber estaba determinado por una tasa de rendimiento ex ante, a un modelo de beneficio indefinido, porque no, digamos, a cambio de una comisión, pero no se garantizaba ningún nivel de acumulación, renta o beneficio. Entonces pasamos a un modelo indefinido en el que cada trabajador solo al final de su vida laboral va a saber cuál será su haber en relación a los aportes acumulados. Solo cuando la persona se jubilaba sabía cuánto era lo que iba a percibir. Anteriormente se desconocía. En ese sentido, se da, digamos, como el pasaje de un sistema a otro. Entonces, ¿qué nos pasó? Bueno, se vino después la crisis del 2001, lo que ya conocemos. Durante el gobierno de Kirchner tenemos una baja cobertura, producto de todo lo anterior. Entonces se aprueba la ley de 24.476 de moratoria provisional, que incorporó alrededor de 1.400.000 nuevos pasivos al sistema. Este régimen fue muy generoso, sin distingos de situación social y tornándolo casi universal. Porque ¿qué se le cuestionó a esta jubilación, a este régimen de moratoria? Era para todas aquellas personas que o tenían pocos aportes o no tenían aportes. Entonces, digamos como que
se le cuestionó en principio que no haya como no me sale la palabra, como un mayor control de la situación patrimonial de las personas, si se quiere. Pero en sí fue casi, digamos, de extensión casi universal. En el 2007 el sistema fue reformulado mediante la ley 26.222, que habilitó la opción por el sistema de reparto. La evaluación de los cotizantes fue de mantenerse mayoritariamente en el sistema de capitalización, con lo cual esto defraudó las expectativas del gobierno porque esperaban que haya un pasaje mayor al sistema de reparto. Entonces, en este sentido, llega como una situación crítica a lo que es las finanzas públicas, digamos, al financiamiento, y ya para fines del 2008 se decide convertir el sistema completamente y unificarlo en un sistema de reparto. Esto está también muy bien explicado en un apunte de Virgolini que está subido al campo también, para que sepan. Creo que me había olvidado decirles ese detalle. Bien. Sistemas alternativos de organización de la seguridad social. Hay variantes para la organización de este sistema de pensiones. Pueden explicarse a través del conjunto de combinaciones, de dimensiones, que incluyen según la cobertura legal, según las condiciones de acceso a las prestaciones, según el financiamiento, según la administración. Pueden ser de reparto o de capitalización, colectiva o individual, pueden ser en cuentas nacionales, alternativa intermedia, puede ser también que haya otros sistemas atendiendo bien la relación entre lo que es la contribución y la prestación. Puede haber sistemas de contribución definida o de prestación definida, puede haber afiliación obligatoria o adhesión voluntaria, administración pública o privada en los diferentes componentes del sistema. Eso es como para ver que hay otros sistemas alternativos de organización a la seguridad social. Y en cuanto a lo que es el alcance de la cobertura y las condiciones de acceso, hay dos modelos. El modelo Bismarck, donde la cobertura depende del historial contributivo del individuo, y el modelo Beveridge, que son los de carácter no contributivo y que hay una tendencia a la universalización. ¿Qué significa esto? Que no hace hincapié en el segundo modelo si hubo contribuciones o no, simplemente es de carácter universal y se jubilan todas las personas cuando llegan, digamos, a su edad. Todo esto también mucho para pensar en lo que es el sistema de seguridad social en cuanto a lo que es la universalización, porque pensemos, las personas, en un sistema las personas quizás puedan tener acceso a un trabajo formal donde se les realicen los aportes y donde en un futuro se puedan jubilar. Hay personas que por el mismo sistema en el que vivimos, sí o sí tienen que trabajar en la informalidad y trabajan en la informalidad toda su vida y después no tienen acceso, digamos, a una jubilación en el futuro, en su vida pasiva. Entonces, en definitiva, todas esas personas han trabajado también en la informalidad, pero han trabajado. Y cuando pensémoslo también, por eso traigo un poco lo que veíamos en la unidad 2, con el tema del multiplicador y demás, pensemos también que las personas, aún en la informalidad, consumen, y cuando consumen también están pagando impuesto al valor agregado, por ejemplo. O si consumen cigarrillos, también van a estar consumiendo el impuesto al tabaco, y así sucesivamente. Por más que estén en la informalidad, el consumo en sí genera un efecto, digamos, multiplicador de estas personas. Inclusive también su trabajo en la informalidad, por más que no haya sido medido en lo que es lo concreto para las cuentas nacionales y para los registros, pero sí ha hecho su aporte a la economía. Entonces, es para pensar esto del sistema previsional
obviamente que siempre es mejor que en la economía se desarrolle de forma tal que se le pueda garantizar la formalidad y una economía prolija y empleo para todas las personas. Pero también hay que pensar que las desigualdades y las brechas existen, entonces quizás los sistemas como el segundo modelo, más a la tendencia universal, sean los más apropiados para determinados países. Y bueno, para finalizar, quería mostrarles, voy a dejar de compartir primero, y les voy a mostrar el último paper que está más actualizado, que creo que no lo tengo acá, lo tengo que abrir. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Los escucho, porque no los puedo ver. Bueno, si no se durmieron. No, profe. No, porque todo bien. Perfecto. Bueno. Profe, yo tengo una duda. Sí. Este último punto, ¿está en Villegas? Porque no lo estoy encontrando. No, en Villegas, o sea, todo lo que es la evolución del sistema de seguridad social está en el apunte del profesor Virgolini. Ah, listo. Gracias. No, de nada. En Villegas está, bueno, está como más concreto en otras cuestiones, los recursos, pero en lo que es la evolución está bien en el apunte de Virgolini. Y acá, en el que les voy a compartir ahora, también está bastante el PowerPoint, está bastante bien explicado como para que les sirva de orientación. Yo les quería mostrar unos grafiquitos, después ustedes los van a ver bien, pero como para que nos... Esto ya está, esto también. Bien, esto está. Bien, bueno, ahí les voy a compartir. Ahí está. Bueno, este es en el otro Power, que también está en el campus. Lo que habíamos hablado anteriormente, yo se los quería mostrar con un gráfico, la caída en la cobertura entre 1992 y 2006. Recuerden que estamos con el sistema mixto de capitalización, o sea, acá en el 94 estamos con la introducción del sistema de capitalización y observen cómo se da la caída en el nivel de cobertura del sistema entre lo que es la relación entre los aportantes y la población económicamente activa. Para llegar al 2003 con estos parámetros, 2002, 2003, ya a partir del 2004 hay como una recuperación que parecería responder también a la recuperación en materia de coyuntura macroeconómica del país. Después también, en cuanto a lo que es la desprotección de mayores de 65 años, entre el 92 y el 2005, cobertura previsional entre adultos mayores, a partir del 94, ¿cómo se da la caída en la cobertura por año y entre el porcentaje de mayores de 65 con cobertura? Presten atención a la caída entre el 2001 y el 2002, ya venía igual descendiendo, y esto responde también a que sobre el fin de la convertibilidad, o sea, todo lo que tiene que ver durante el gobierno de Menem y de la Rúa, el desempleo, digamos, fue incrementándose. Recuerden que ahí estamos hablando de una extrema financiarización de la economía, apertura de las importaciones, muchos productos importados, muchos cierres de fábricas, muchos puestos de trabajo perdidos. Esto implica también una caída en los aportes, mucho desempleo, mucha informalidad, y también caída en la cobertura previsional
porque casualmente, por todo esto que habíamos visto anteriormente en cuanto a lo que es la financiación del sistema de seguridad social, que se había cambiado ya desde la dictadura, se había cambiado los recursos para financiar la cobertura. Entonces, entre el 2001 y el 2002 vemos esta caída, hay una leve recuperación ya casi hacia el 2003 y después ya en el 2004-2005 ya va a niveles inferiores a lo que ya era durante la crisis del 2001 y 2002. Todo producto de lo anterior, de la coyuntura macroeconómica anterior. Para que ustedes vean también, es interesante la evolución de la tasa de cobertura, que es los gráficos de barra, y la tasa de asalariados no registrados entre el 94 y el 2003. Nuevamente, este gráfico de barras nos evidencia la caída en la tasa de cobertura desde un 77% en el 94 a un 69.9% en el 2002, y cómo fue, digamos, aumentando la tasa de asalariados no registrados, o sea, estamos hablando de informalidad, entre el mismo periodo, entre el 94 y el 2003. Si bien se mantiene en algunos momentos estable, ya entre el 2002 y el 2003 tenemos, digamos, un incremento ahí. Bueno. Esto ya en el 2008, ya estamos en el régimen público de reparto. ¿Cómo se constituye? Con un sistema integrado previsional argentino, más fondos de garantía de sustentabilidad, más una ley de movilidad jubilatoria, donde los saberes se ajustarían en marzo y en septiembre de cada año, en función de los salarios y en función de la recaudación de la seguridad social. Para el 2009, con este esquema de régimen público de reparto, tenemos la ampliación del régimen de asignaciones familiares de menores con padres desocupados o en economía informal. Estamos hablando de la asignación universal por hijo. Esta asignación universal por hijo se tiene que, digamos, instrumentar de la siguiente manera, o sea, para que cada persona sea beneficiaria de esta asignación, los padres, y tanto los padres como, o sea, el papá o la mamá, quien esté a cargo del menor, tiene que responder ante ciertos requerimientos que, digamos, que el sistema impone para que pueda ser beneficiario. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que cumplir con la escolaridad, tienen que cumplir con los controles de niño o niña sana, y esto significa llevarlo al pediatra para los controles, los carnets de vacunaciones al día. Entonces, cumpliendo estos esquemas, van a ser beneficiarios de esta asignación universal por hijo. Para estos padres que son desocupados o se encuentran en la informalidad, como les dije anteriormente, puede suceder que trabajen en la informalidad, no tengan aportes, entonces aportes en lo formal, entonces pueden acceder a esta asignación. El financiamiento de este sistema de reparto es un poco con recursos adicionales que va a fijar el Congreso en el presupuesto, un 15% de lo que es la masa coparticipable, un 20% de lo recaudado por el impuesto a las ganancias, un 11% de lo recaudado por el IVA, un 100% de lo recaudado por impuesto a los combustibles, líquidos y gas natural, un 100% de lo recaudado por el impuesto a los bienes personales y un 70% del monotributo. Bueno, y en cuanto a lo que es el sistema de seguridad social, repasamos que es el conjunto de normas, de principios, de técnicas que protegen a la población desde el momento de la concepción hasta la muerte, intentando cubrir distintas contingencias. Bien. Ya lo habíamos visto. Esto para que después lo vean en cuanto a lo que son las primeras cajas previsionales, cómo fue la creación. Esto para que después lo vean solos. Es bastante sencillo.
Desvalorización del fondo acumulado, esto también estaba en el Power anterior, en relación a lo que es la evolución de los fondos. Recordemos que entre el 50 y el 60, en el 55, hubo una hiperinflación, entonces en ese contexto hay una desvalorización de los fondos. Esto es porque había bancarios y seguros tenían sus fondos, comercios tenían sus fondos, estatales, ferroviarios, industriales, la marina mercante, los periodistas. Fíjense el valor de los fondos en el 50, en cómo estaban, y en el 61 con una reducción del 70% para el caso de bancarios, en el caso de comercio con una reducción del 79%. Esto es por una desvalorización del fondo acumulado, por el fenómeno inflacionario del 55 puntualmente, para que ustedes se ubiquen en el tiempo. Estas son la evolución de las distintas tasas de sostenimiento entre activos y pasivos. Fíjense en el 55, en cuanto estaba, en el 50 estaba en un 7, para pasar en el 90 a un 3.6, o sea, es impresionante la caída en la tasa de sostenimiento, en la tasa de sustitución. Bueno, también ya lo vimos, esto también. Los 3 pilares, la caída en la cobertura. Bien. Bueno, esto era lo último que yo les decía, lo más actual. En el 2017 se da una reforma tributaria importante, donde hay un cambio en la fórmula de la movilidad jubilatoria, donde ya los saberes se ajustan trimestralmente entre marzo, junio, septiembre y diciembre, ¿en función de qué? En función del nivel general de precios al consumidor nacional y en función de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Ya para diciembre del 2019, los ajustes trimestrales en los saberes se establecen por decreto presidencial. Uy, me saltó otra vez a lo anterior. Y en diciembre del 2020 tenemos la reforma tributaria, la ley 27.609, donde hay un nuevo cambio en la movilidad jubilatoria. Los saberes se ajustan trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre, pero en función ahora de ¿qué? De la variación de los recursos tributarios de ANSES, netos de aportes del Tesoro, y en la variación del índice general de salarios, del INDEC, o de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, que eso lo aporta la Secretaría de Seguridad Social, brinda esa información. O sea, lo que resulte mayor. O sea, hay un nuevo cambio. ¿Qué tenemos? Uy, otra vez se me reba. Perdón. Entonces tenemos en el 2017 cambios en la fórmula de la movilidad. ¿En función de qué? Del índice de precios al consumidor y de la remuneración imponible de trabajadores estables. En diciembre del 2019 pasamos a que los ajustes trimestrales se establecen por decreto presidencial, para pasar en diciembre del 2020 a este cambio en la fórmula, en función de esto, de la variación de los recursos tributarios y en función de la variación del índice general de salarios. Esta es como la nueva fórmula de movilidad aplicable. Acá se los dejamos como para que lo miren, lo vean tranquilos. No es, digamos, algo que tiene que, digamos, que saberse sí o sí esta fórmula de movilidad, pero es bueno saber cómo es, digamos, cómo es el cálculo. Y bueno, ya estaríamos terminando. Pensé que no me iba a alcanzar el tiempo, pero bueno, espero no haber ido muy rápido. Cualquier cosita, bueno, me preguntan, yo estoy en todas las clases, así que cualquier cosa pueden preguntar. Tenemos que ver lo de la práctica, ahí me acordé. Ahí lo miro. No sé si tienen alguna consulta, alguna observación, algo que, porque por ahí yo digo muchas cosas y quizás no todo se comparte. Ustedes siéntanse con la libertad de decirme lo que quieran, no hay problema por eso. Bueno.
Buenísimo. Bueno, este es mi primer año como docente, así que como que siempre estoy como un poco, capaz que a lo mejor voy muy rápido, pero bueno. Ahí estoy buscando la práctica. Bueno, de la unidad 2 tenemos los ejercicios 6, 7, 8, 9, 11 y ejercicio 15. Y, sí, ¿alguien me quiere decir algo? Yo, profe, ¿podés repetir? Sí. Iba a decir lo mismo. Sí, los ejercicios son del multiplicador del gasto y son los ejercicios 6, 7, 8, 9, 11 y 15. Y después, para la unidad 5, los ejercicios, el ejercicio 3, el ejercicio 16 y el ejercicio 18. Después la profe Carolina, algún ejercicio de más creo que les había dado en la clase como para que lo vean, pero en concreto yo tengo apuntados de esos. ¿Y la 1, la 3, la 4 y la 6 no tienen práctica? No tengo práctica apuntada yo acá para la unidad 1, ni para la unidad 3 y para la 4 tampoco. Recién después tengo ejercicios para la unidad 7, bueno, la 8, la 9, la 10. Ahí hay Profe, bastante. ya que está, ¿nos puede decir cuáles son para cada uno? Así nos olvidamos de eso. ¿Para las otras unidades? Claro. Bueno, sí, les digo. La unidad 7, el 1, el 5 y el 17. Profe, ¿tiene alguna relación la unidad 5 con la unidad 7? Porque el 5 y el 17, el otro día la profe nos había dicho que era de la unidad 5. Sí, hay vínculos entre las unidades, sí. Sí. Ella se anticipó a dar algunos, pero después seguro que los vamos a retomar también más adelante, no es que no se van a volver a dar. Buenísimo. Sigo, la unidad 7 también sigue con el ejercicio 21 y 23. La unidad 8 con el ejercicio 20. La unidad 9 con el ejercicio 4, con el ejercicio 10, 24 y 25. La unidad 10 con el ejercicio 12 y el ejercicio 22. La unidad 10 con el ejercicio 2. Pará. La unidad, perdona. Sí. ¿Podría repetir la unidad 10? Sí, la unidad 10, ejercicio 12 y 22. Perfecto. Y también el ejercicio 2. La Sí. unidad 11, el ejercicio 13 y 14. Y la unidad 12, el ejercicio 19. Bueno, estimo que si me preguntaron eso van a adelantar y van a hacer todos los ejercicios. Bueno. Lo que sí quería ver era otra cosita más. No de la clase, sino acá. Bien, 8 de junio. Perfecto.
Bueno, chicos, si no tienen ninguna otra preguntita o consulta o comentario, dudas, había un profesor que yo tenía que decía dudas, consultas, comentarios. Todos bienvenidos. Si no tienen nada para consultar, nos vemos entonces el jueves que viene. El nombre y el legajo no lo necesitas para tomar asistencia. Ay, mira, menos mal que me dijiste. Ahora tomo con el no lo necesito. Pero a ver, espérenme un segundito por las dudas, que tenga algún problema con el Meet. En teoría debería estar todo bien. Me estaba olvidando. Uy, ahora me pide acceso. Ah, ya me veo. Ahora capaz que sí que lo necesite. Hoy. Ahí está. Listo, chicos, no, ya tomé asistencia con el Meet. Salió perfecto. Hasta luego, profe.